Buenas tardes, es un placer enorme, tanto para Mirka como para mí, dar inicio a esta sección y también en nombre de todos los integrantes del instituto, que realmente es un grupo bastante nutrido. Realmente es enorme el placer por tener aquí a una amiga, la doctora Susana Estrada, y de la cual Mirta, en primer lugar, va a ser digamos, su currículum, sus antecedentes. Todos los conocemos, algunos no lo conocemos en detalles, otros no la conocemos en su extensa actividad, porque la doctora Estrada tiene una virtud que es la de no aparentar sus grandes conocimientos. Es una persona realmente a la cual queremos mucho. Y verás, querida Susana, la gran cantidad de gente que se va sumando, que por el horario muchos no pueden y lo ven después por YouTube. Así que bueno, si te parece, Mirta, doy los agradecimientos y después te doy la palabra a vos. Yo, en primer lugar, agradezco en nombre del instituto a las autoridades del colegio por darnos el espacio, la posibilidad, y con ello me estoy refiriendo al doctor Ricardo Gilavedra y todo su equipo. También a las autoridades de info académicas que están permanentemente con nosotros y ayudándonos en todos. Y un agradecimiento especial a los integrantes del instituto que todos los días, primeros jueves de cada mes, nos reunimos y llevamos estos adelante. Y también a ustedes, porque si no habría público, no sería posible. Y en primer lugar, aunque yo lo dejé para lo último, un agradecimiento a Dios que me permite estar aquí y nos permite estar a todos juntos y con buena salud. Bueno, ahora sí, querida Mirta, te dejo la presentación de Susana. No, está sin sonido, perdón, Federico. Federico, hola. Ahí está, ya está, ya está. Perdón. Ya está. Buenas tardes a todos. Bueno, me toca presentar a una estimadísima amiga y colega. Voy a leer un currículum súper abreviado que me ha mandado. Bueno, la profesora Susana Isabel Estrada es profesora titular de Derecho Romano de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero, en esa provincia. Profesora adjunta regular de Derecho Romano a cargo de cátedra en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Profesora de posgrado en carrera de especialización en auditoría médica, acreditada por CONEAU en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Ex profesora de Derecho Romano de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca de 1992 a 1993. Directora de Proyecto de Investigación PIUNT 2023-2026, Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de Tucumán. Miembro titular fundador de la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina, ADRA. Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano, AIDROM. Miembro de la Asociazione di Studi Sociali Latinoamericani, ASLA, il gruppo di ricerca sulla diffusione di diritto romano. Miembro graduado del Instituto Interdisciplinario de Literaturas Argentina y Comparadas, ILAC, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos, AADEC, filial Tucumán. Colaborador habitual y miembro del Comité Científico de la revista Vergentis, de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III de la Universidad Católica de Murcia y la Pontificia Universidad Lateranense. Colaboradora de American Journals Applied of Scientific Research. Bueno, esto es muy cortito, una reseña de los numerosos antecedentes que tiene la profesora Susana Estrada, que hoy se va a referir al derecho romano y el título completo y la fecundación asistida. Sí. No sé si era más largo el título, que si lo quiere modificar no hay ningún problema. Estaba leyendo una cosa y me está golpeando cada uno que entra, me hace pling, entonces es como que me quita un poco de naturalidad. Pero bueno, bienvenida Susana.
el auditorio te escucha y acá estamos. Bueno, Susana, antes que comenzara, voy a hacer un pequeño preludio de presentación, digamos, del tema que vas a hablar. Y te digo que llamamos 25 personas y ya es demasiado, ¿no es cierto, Mirta? 25 asistentes hoy. Realmente te tendríamos que invitar más seguido, Susana, me parece. Bien, hablar de un tema tan importante como la persona por nacer, la fecundación asistida, es un tema realmente que si bien algunos de nosotros, en mi caso, lo hemos tratado hace muchos años y demás, y nos interesa, siempre es de permanente actualidad, de permanente foco hasta de controversias a veces y de, digamos, expedición de la justicia. Nosotros, cuando hablamos del nasciturus, persona por nacer, de alguna manera nos remitimos a las enseñanzas que nos dio a todos nosotros a Catalano. Aquí trabajó mucho Rinaldi sobre el tema, yo lo he hecho, otras personas también. Hay dos teorías que vos después nos dirás sí o no, o veremos cómo enfocase el tema. La teoría tradicional de Savigny, que dice que se es persona a partir del nacimiento, y después toda la teoría moderna que dice que no, que los romanos consideraban que será persona a partir de la concepción en el seno materno. Con eso tuvieron en cuanto primero al póstumo, a la cuestión de alimentos, a las consideraciones de que ya se lo consideraba como nacido, etcétera, etcétera. Y la posición de Savigny no está tan sólidamente constituida porque no habla precisamente de alguien que está en el seno materno como persona, sino que hay un fallo que es, yo le digo fallo, una resolución de Ulpiano que habla más que nada de una inspección de vientre y habla del pudor de la mujer. Todo esto es importante porque la fecundación asistida tiene que ver con la concepción, y sobre todo, como bien dice Zambrisi, que es una autoridad, se habla de la bioética. Está todo imbuido de la bioética y sobre todo los procedimientos biotecnológicos, las técnicas extracorpóreas, que son la fecundación pasiva o activa, el congelamiento de embriones o la crioconservación, la selección de embriones, que es un problema que se está dando muchísimo, después todo lo que tiene que ver con la fertilización homóloga y heteróloga. O sea, todo es una ciencia y hay que ver después en qué va a terminar todo esto con tantos embriones crioconservados. Esto es un poco la introducción y ahora sí, querida Susana Isabel Estrada, te escuchamos con todo gusto. Bueno, ante todo, un agradecimiento a este prestigioso Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en la persona de su presidente y del responsable de Institutos y Coordinación Académica, el doctor Marcelo Barreiro, y al Instituto de Derecho Romano, en la persona del doctor José Carlos Corta y la doctora Mirta Beatriz Álvarez, romanistas amigos, que me han honrado con esta invitación, y a los asistentes, tanto a los colegiados como no colegiados, a los que están conectados presencialmente o a los que están conectados virtualmente, porque sin vuestra presencia esto no se hubiera podido realizar. Y sobre todo, felicitaciones a estos amigos del doctor Costa y la doctora Álvarez y a todos los integrantes del Instituto de Derecho Romano del Colegio Público, porque esto posibilita seguir conociendo el derecho romano y mostrar la pervivencia que tiene hoy en las instituciones jurídicas. Bueno, cuando se comenzó a publicitar esta actividad, muchos me preguntaban, ¿qué existió la fecundación asistida en el derecho romano? Bueno, evidentemente no como la conocemos. Lo que pasa es que siempre que tratamos, que abordamos un tema, lo hacemos desde la regulación jurídica en las fuentes romanas hacia el derecho actual para ver las similitudes y diferencias que puede haber y de qué manera se resignificaron las normas, los principios y los criterios de interpretación de las normas romanas en el derecho vigente. A eso se debe este título.
Bueno, voy a explicar brevemente qué va a contener esta exposición para que me vayan siguiendo. Bueno, en primer lugar, el concepto de cuándo comienza la vida, que ya lo anticipó el doctor Costa, cuándo comienza la vida en las fuentes romanas. Voy a citar algunos fragmentos, sobre todo del Corpus Iuris Civilis de Justiniano. Luego, determinar qué se entiende por concebido para la biología y la medicina, y de allí la protección legal que debe tener, para luego entrar al tratamiento en el derecho argentino, la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial de la Nación vigente del 2015, algunos tratados internacionales que están incorporados al plexo normativo constitucional, y finalmente, también la ley específica, la 26862 del 2013, y finalmente algunos fallos de la jurisprudencia, tratarlos brevemente, algunos anteriores a la puesta en vigencia del código y otros después que entró en vigencia el código en 2015. Bueno, como les anticipaba, indudablemente en el derecho romano no existió la fecundación asistida. Pero a lo largo del tiempo, la comunidad científica trató de encontrar alternativas a las dificultades por las que atraviesan las parejas a causa de la esterilidad. Y el súbito avance de la medicina y la biología a partir de la segunda mitad del siglo XX dieron algunas respuestas, pero también generaron un incremento en el riesgo para la vida y la dignidad de la persona. De allí que se las deba alentar siempre y cuando respeten la dignidad del ser concebido. Pero no es lo que ocurre si partimos hasta de la terminología que se usa. La palabra usar, producir, producción, objetos, bienes, reflejan el modo en que actúan muchas veces los científicos y muestran que la técnica de reproducción artificial tratan a los embriones como si fueran objetos. Justamente las mal llamadas técnicas de fertilización asistida, de reproducción asistida, así la llama el Código Civil y la Ley 26862, ya muestran esta orientación que se da, porque en realidad el ser humano se procrea, no se reproducen los animales. Se avanza hacia un nuevo eugenismo, así lo advirtió el genetista francés Jacques Testard, que decía, donde solo los más aptos tendrán derecho a la vida, mientras las potenciales personas de segunda se dejarán en espera gracias al paro técnico de la congelación, sin eliminarlas. En tanto, los minusválidos, los marginales, los que padezcan alguna deficiencia congénita, serán definitivamente eliminados de todo proyecto familiar. Tal es la clasificación de seres humanos que sostienen el bioeticista australiano Peter Singer y el filósofo estadounidense Tristan Engelbert. La mayoría de las legislaciones parecen asumir como prioritarios dos grupos de intereses. Los de los padres que quieren recurrir a estas técnicas para solucionar problemas de infertilidad, y los de los centros médicos y grupos científicos que, motivados solo por intereses económicos, pretenden desarrollar estas técnicas sin límites. No hace mucho, en el año 2022, se difundió la noticia de la creación de embriones sin esperma y sin óvulo, lo que en realidad es clonación no reproductiva, utilizando células estaminales inducidas, o sea, embriones humanos, cuyo desarrollo mantienen artificialmente para obtener material para trasplantes. Estos enfoques omiten considerar al principal involucrado en esta cuestión, la persona concebida, cuyo desarrollo es suspendido sine die, merced a la aplicación de las técnicas de crioconservación. Dos bienes jurídicos superiores están en juego, la vida y la dignidad de la persona concebida, antes que los deseos de los padres y los intereses de los científicos. Ya la Declaración de Helsinki, que trata los principios éticos sobre las investigaciones médicas en seres humanos, adoptada en la 18ª Asamblea Médica Mundial en 1964, y luego revisada en Tokio en 1975, establecía
que en caso de conflicto entre el interés de la ciencia y la sociedad y el interés del sujeto, prevalece el de este último. Se debe respetar la autonomía de los padres siempre y cuando no se lesione la dignidad, la igualdad y los derechos del concebido por vía extrauterina. Porque no se debe perder de vista una razón primera. El derecho es el del niño a nacer y no de los padres a tener un hijo o a no tenerlo. Estas prácticas que traen esperanza y entusiasmo también incitan alarma e incertidumbre, porque todo lo técnicamente posible no es por esa sola razón éticamente aceptable. Vamos a ver ahora algunos pasajes de las fuentes romanas para determinar el comienzo de cómo consideraban los romanos cuando comienza la vida. Desde tiempo inmemorial no existió otra posibilidad de concebir un ser humano que el vientre de la mujer. Actualmente la ciencia y la técnica posibilitan la formación de un ser humano fuera del vientre materno. Las presunciones de paternidad, pater es quam nuptiae demonstran, es decir, el padre es el que demuestra las nupcias, y maternidad, maximater es quam gestatio demonstrant, la madre es quien demuestra la gestación o el parto, que generaban absoluta certeza basadas en un principio de exclusividad. Con las técnicas de fecundación asistida, esos principios vienen a desvirtuarse. En Roma, el medio natural por el cual se ingresaba bajo la potestad del pater familia era adquiría la condición de miembro de la familia para los ciudadanos romanos, era el nacimiento derivado de justas nupcias, que generaban un vínculo entre el engendrado y su progenitor. Dice Paulo en el Digesto que todo hijo nacido entre el principio del 7º mes después de la celebración del matrimonio y el fin del 10º mes antes de la disolución era legítimo y se presumía que era el marido, el padre de ese hijo. Esto surge de Digesto 1:5-12, donde se lee: está ya recibido por razón de la autoridad del doctísimo varón Hipócrates que el nacer al 7º mes es parto perfecto, y por eso se ha de creer que el que de justas nupcias nació al 7º mes es hijo legítimo. Esta presunción de legitimidad del hijo respecto del padre era una prueba acabada del reconocimiento de la existencia del nascituro. La locución persona ha servido en las legislaciones latinoamericanas en general designar al que ha nacido como el que estando concebido aún no ha nacido, lo que denota raigambre romana. El vocablo conceptus etimológicamente proviene del participio de concipio, que significa concebir, originarse, formarse, nacer. Y el vocablo nascituru es el participio futuro del verbo intransitivo nascor, que conjugado en voz pasiva posee el significado activo de nacer, provenir, proceder, salir. El participio futuro tiene en latín el sentido filosófico de la potencia, de modo que el nascituru no es el que va a nacer, sino el que puede nacer, pero que también puede no nacer. De ahí la sinominia en la utilización de ambos términos en muchos pasajes del Corpus Juris Civilis. De la interpretación de distintos fragmentos de la fuente van a surgir las dos posiciones contrapuestas acerca del inicio de la existencia de la persona. La postura llamada tradicional, que sostiene que el nascituro es una porción de la mujer o de sus vísceras, pars discerum matris, decían los romanos, el concebido no está todavía in rebus humano, in rerum natura, solo se decía que era mulieru portio es decir, el concebido no está entre las cosas humanas, no está en la naturaleza, solo lo porta la mujer. Se sustenta esta posición en lo dicho por Ulpiano respecto a la inspección del vientre y custodia del parto, en Digesto 25:4-1:1. Donde se lee: aparece evidentísimamente de este rescripto que los senados consultos sobre reconocimiento de hijos no tuvieron aplicación si la mujer disimulase que estaba embarazada o aún si lo negase, y no sin razón,
porque el parto, antes que se dé a luz, es parte de la mujer o de sus entrañas. Pero después de haber sido dado a luz el parto por la mujer, ya puede el marido pretender por derecho propio, por medio de interdicto, que se le exhiba el hijo o que se le permita llevárselo. Esta interpretación es seguida por romanistas prominentes como Bonfante, que sostiene que, si bien en algunos pasajes de la fuente los concebidos son puestos en igualdad con los ya nacidos, esto surge de Digesto 1.5.26, que dice: los que están en el útero se reputan en casi todo el derecho civil que son como nacidos. Pero, dice Bonfante, que los principios generales no deben ser considerados al pie de la letra, sino tomados con cautela, porque pueden resultar contradictorios con otros principios enunciados en las mismas fuentes romanas. También acompaña esta posición Arias Ramos, y citando a Albertario acerca del origen del principio, habla de la probable interpolación del texto en que se apoya. Sostiene que el derecho romano no reconoció que el feto intrauterino sea sujeto de, sino que protege los intereses de la futura persona. De ahí que los asimile a ambos y se expresa en la frase nascitur proiam nato habetur. Dan como contraargumento que así la frase no está formulada, texto romano, y proviene de los comentaristas posteriores. Quienes sostienen que el comienzo de la existencia de la persona se da en la concepción, rebaten el anterior argumento sobre el pasaje de Ulpiano, expresando que dicha cita no está referido a la situación jurídica del hijo, sino a la posible disputa de paternidad entre los padres. Por lo tanto, sostiene que esta teoría parte de una interpretación equivocada. Y al respecto, el doctor Rinaldi, conocido por todos nosotros o por la inmensa mayoría de los aquí presentes, que lo mencionó hace rato el doctor Costa también, dice: en esta disputa Ulpiano razona que antes de nacer el hijo es una porción de la madre, pero luego de nacido el padre ya puede pedir que se le permita llevárselo. ¿Podría llevárselo antes del parto? No. ¿Por qué? Porque es una porción de la madre. En consecuencia, al hijo no se lo puede separar de la madre materialmente, no jurídicamente. Y dice, nos preguntamos si el párrafo transcripto tiene que ver con la persona del concebido o con la disputa de sus padres. Si se tratara de la persona del nascituru, no se explica por qué razón ha sido puesto en el título de la inspección del vientre y custodia del parto. Porque que en realidad de lo que se trata es de la disputa de paternidad entre los padres y no del inicio de la vida. Esta posición, que asimila el por nacer al infante, fija el comienzo de la existencia de la persona en la concepción en el seno materno, con la condición del nacimiento con vida. Se sustenta principalmente en un pasaje de Juliano en Digesto, que dio lugar a la máxima nascitur proiam nato habetur, es decir, en cuanto a él lo beneficia, al concebido se lo tiene por nacido. En apoyo de esta regla, hay numerosos pasajes en la fuente que, si bien al nascituro no le otorgan personalidad jurídica, sino después del nacimiento, se le reconocen una serie de derechos que quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Una de las primeras manifestaciones germina con la creación de la figura del curator ventris, para administrar todo lo inherente al concebido, más allá de lo estrictamente patrimonial, es decir, administrar lo que hace a su persona y a los bienes que le pueden corresponder una vez si nace con vida. Así encontramos en Digesto 26.5.20 Principium, dice Modestín: no puede dársele por los magistrados del pueblo romano tutor al que está en el vientre, pero puede dársele curador. Otro pasaje donde pocas veces resulta tan claro el reconocimiento del nascituru, como un texto de Gallo, referido a los alimentos que el curator ventris debe establecer para la mujer, a pesar de que ésta tenga dote. En Digesto 37.9.5, dice Gallo, en comentario al edicto provincial: el curador del que está en el claustro materno debe fijar los alimentos para la mujer
y no hace al caso que tenga dote con la que ella pueda sustentarse, porque se considera que lo que en este caso se presta, se le prestan al mismo que está en el claustro materno. Hay un reconocimiento de que algo había en el claustro materno desde el momento que había que alimentarlo, independientemente de los alimentos que se sustentaba la mujer con su dote. En materia sucesoria también, el pretor regulaba las medidas que debía tomar la viuda embarazada, personas que pretendieran ser herederos del marido premuerto. Y le otorga el derecho de obtener a favor del hijo por nacer una posesión provisional de los bienes a través de la figura de la bonorum possessio o entris nomine. Lo encontramos en Digesto 37, 9.1 Principio. Ulpiano, en comentario al edicto, dice: así como el pretor cuidó de los descendientes que habían nacido, no descuidó tampoco por la esperanza de que nacieran los que todavía no habían nacido, porque también los amparó en esta parte del edicto, poniendo al que está en el claustro materno en posesión, en lugar de darle la posesión de los bienes contra testamento. El pretor equiparó también la protección del impúber con la del nascituru en materia de posesión de los bienes. En otro pasaje de Digesto 37, 9.1, 15. En general, no dudamos que por las mismas causas que por las que el pretor solió dar al impúber la posesión carboniana de los bienes, debe auxiliar el pretor al que está en el claustro materno, con tanta más razón cuanto que es más digno de favor la causa del feto que la... Porque al feto se le favorece para esto, para que sea dado a luz, y al impúber para que sea introducido en la familia. Pues ha de ser alimentado ese feto que nace no solo para el padre, de quien se dice que es, sino también para la república. En materia testamentaria, también encontramos en otro pasaje la desheredación del concedido. La desheredación debía hacerse nominalmente. Y en Digesto 28, 335, dice cómo había que redactar en el testamento para la desheredación. Cualquiera que me naciese, o el que está en el vientre sea desheredado, pero también se hubiera dicho, el póstumo sea desheredado. En otro aspecto, en materia de derechos públicos, también existió un reconocimiento del nascituru al determinar el carácter de hijo legítimo, de libre o de ciudadano, cuando la madre hubiera perdido el carácter de la libertad de libre o de ciudadana entre la concepción y el parto. Eso lo encontramos en Institutas 12.4. Se ha preguntado si una esclava embarazada fuese manumitida y luego hubiera parido después de haber hecho otra vez esclava, ¿paría un libre o un esclavo? Y Marcelo prueba que nace un libre, pues basta que el que haber tenido más de libre aún en el tiempo medio. También se esperaba el alumbramiento en el supuesto que la mujer embarazada fuera condenada a la pena máxima. En un texto de Ulpiano, en comentario a Sabino, en Digesto 1, 5, 18, dice: el emperador Adriano respondió por rescripto que la mujer libre, que estando embarazada fuese condenada a la última pena, paría un libre y que se acostumbraba a conservarla hasta que diese a luz el parto. Y también cuando se prohibía inhumar los restos de la mujer antes de haber dado a luz. Lo encontramos eso en Digesto 1, 8, 2. Prohíbe la ley regia que la mujer que haya muerto embarazada sea enterrada antes que se les traiga el parto. Y el que hiciere lo contrario, se considera que con la embarazada mató la esperanza de que viviese aquel. En otros pasajes se equipara la muerte, el abandono, a la exposición en lugares públicos. En las sentencias de Paulo encontramos un pasaje que dice: se entiende que mata no solo el que ahoga al recién nacido, sino también el que lo abandona, el que le niega alimentos o el que lo expone en lugares públicos por causa de la misericordia que él no tiene. También encontramos en el título 25
Libro 25, título cuarto del Digesto, que se titula La inspección del vientre y custodia del parto, una detallada regulación sobre los recaudos que se debían tener para el caso del nacimiento del hijo luego del fallecimiento del padre. En ese caso cumplían un rol acabado las matronas romanas para certificar el producto del parto y asegurar la paternidad de ese hijo, para asignárselo al marido premuerto. En Digesto 25, 4.10 hay una cita bastante larga, la he resumido algo, pero vale la pena para que veamos la minuciosidad con que trataban estos aspectos. Si muerto su marido dijere la mujer que está embarazada, cuide de hacérselo saber 2 veces al mes a aquellos a quienes les interesara, o al procurador de ellos, para que envíen, si quisieran, quienes inspeccionen el vientre. Mas envíense solamente 5 mujeres libres, e inspeccionándolo todas ellas al mismo tiempo, con tal que ninguna toque el vientre contra la voluntad de la mujer mientras lo inspecciona. 30 días antes que la mujer crea que ha de parir, hágalo saber a quien les interesa o a sus procuradores, para que envíen, si quisieran, quienes custodien el vientre. En la habitación en que la mujer haya de parir, no haya más entradas que una, y si las hubiere, clávense con tablas por ambas partes. Hagan la guardia delante de la puerta de aquella habitación 3 hombres libres y 3 mujeres libres con 2 acompañantes. Siempre que la mujer fuera a aquella habitación o a otra cualquiera, o al baño, examínela ante los guardias, si quisieran, y registren a los que en ella entraren. Cuando la mujer comience a parir, hágalo saber a quienes les interesa o a sus procuradores, para que envíen personas en cuya presencia para. Envíense solo 5 mujeres libres, de suerte que además de 2 parteras, no haya en aquella habitación más mujeres libres que 10, ni más esclava que 6. Sean registradas en la habitación todas las que hubieran de entrar, no sea que alguna esté embarazada. Haya allí 3 luces y no menos, a saber, porque la oscuridad es más a propósito para la suposición de un parto. Muéstrese lo que naciera a quienes les interesa o a sus procuradores si quisieran inspeccionar. Bastante minucioso ese control debido al incipiente o nulo desarrollo de la ciencia que se tenía en aquel momento, y por lo tanto se tenía más sigilo en determinar la paternidad que la maternidad. Los medios probatorios eran igualmente rudimentarios y en consecuencia resultaba lógico que encontraran absolutamente certera únicamente la maternidad. Los jurisconsultos romanos, fieles a su estilo pragmático y realista, se centraron en el hecho biológico incontrastable y empírico del nacimiento, pero no sin reconocer que el nascituru realmente existe. De ahí la regla que enuncia Gallo: al concebido se lo tiene por ya nacido, dejando atrás el principio que formula que la persona de existencia física se inicia con el nacimiento. Entre los tratadistas modernos, que también se encuentran en la misma doctrina, está el destacado romanista italiano Pierangelo Catalano, que, rechazando la teoría de la ficción, la que consideraba que por una ficción que se fingía que la persona había nacido para otorgarle derecho, negando esta teoría que considera que es creación de la parentística post-sabiniana, considera la equivalencia ontológica entre el concebido y el ya nacido. En realidad, esta es la postura prevaleciente de acuerdo a todos los pasajes y a los citados y a muchos otros pasajes que hay en la fuente que muestran que se considera concebido ya existía en el vientre materno. Bueno, la necesidad natural de proyectarse a través de los descendientes llevó a que desde la antigua Grecia y la época imperial romana se comenzara a buscar mecanismos para solucionar los problemas de esterilidad. Así aparecieron intentos de procreación artificial en animales. En la antigua Roma, como en Grecia, el rol de los dioses tenía una importancia trascendente. Es así que en las calendas marcias se celebraba la festividad de las Lupercales, en honor a Fauno, a la diosa Juno, y a la loba Luperca, que amamantó a Rómulo y Remo.
Tenía esto por objeto estimular la fertilidad, combatir la esterilidad, donde en esa festividad ocurría todo tipo de desenfreno, se azotaba a las mujeres con trozos de cuero cubiertos de sangre porque se decía que eso aumentaba la fertilidad. En épocas del emperador Augusto hubo un decrecimiento de la fecundidad, lo que produjo un descenso demográfico debido a la presencia de plomo en el agua potable y en los maquillajes que usaban las mujeres. Luego, por influencia del cristianismo, en el año 494 se prohibió esta festividad pagana y fue reemplazada por la festividad de San Valentín, que se lleva a cabo el día anterior, el 14 de febrero. En el siglo II después de Cristo, el ortopedista griego Sorano de Éfeso, a través de la disección humana, conoció la posición del útero y aconsejaba ocluirlo con ungüentos cuando se quería evitar la concepción, lo que denotaba un conocimiento de la fecundación humana. Uno de los primeros experimentos tuvo lugar en 1668, cuando Marcelo Malpighi, investigador de histología y anatomía microscópica en la Universidad de Bolonia, experimentó con gusanos de seda. Luego, en 1780, el abate Lázaro Spallanzani, en la Universidad de Reggio Emilia, y en Pavía experimentó en caninos. En el siglo XIX se comienza a investigar en el ser humano. El primer antecedente data de 1875, cuando Tourette, decano de la Facultad de Medicina de París, logró remediar la infertilidad de su mujer inyectándole líquido seminal propio. El primer científico en efectuar exitosamente una inseminación artificial fue el destacado John Hunter en 1864, considerado como el primer caso exitoso que lleva a cabo un proceso de inseminación. En 1866, Marion Sims ideó la manera de inyectar el semen directamente en el canal cervical. Después de varios intentos, realizó 55 inseminaciones, obteniendo como resultado un solo embarazo abortado, lo que se mantuvo en secreto por aquellas épocas. En 1884, Pasqua hizo la primera inseminación heteróloga y a partir de ese momento el método despegó en la práctica y en la literatura médica. En 1886, Mantegazza propuso la creación de bancos de semen congelado, fundó el primer banco de esperma para uso veterinario. En esa época se pretendía poder conservar el esperma de los soldados que marchaban a la guerra para inseminar a sus vidas. Y en 1887 Dickinson practicó la primera inseminación artificial con semen de vaca. Sin embargo, las experiencias en el campo de la fecundación in vitro en seres humanos comienzan en el siglo XX. En 1961, Petrucci, en la Universidad de Bolonia, logró el desarrollo de embriones en un plazo de 60 días. En 1972, Pierre Supar, en la Universidad de Vanderbilt, fertilizó un óvulo humano in vitro, lo que generó encendidas reacciones en aquella época. Y finalmente, en Inglaterra, el 25 de julio de 1978, el médico Patrick Steptoe y el embriólogo Robert Edward, en Cambridge, lograron el nacimiento de Louise Brown, conocida como el primer bebé de probeta, lo que por aquel momento causó estupor. En 1984, en Canadá se logran nacimientos de niños de madres biológicas distintas a las madres portadoras. En 1985, en Australia se dio el caso de una mujer inseminada artificialmente con semen congelado de su marido fallecido, siendo el primer caso en el nacimiento. Por esa época tuvieron los primeros casos de alquiler de vientre. En Argentina, el método de la fecundación asistida fue puesto en práctica en 1986, con el nacimiento de los mellizos Eliana y Pablo de la Porte, con la intervención del equipo médico de Roberto Richardson. Bueno, estas nuevas prácticas generaron las más encendidas reacciones del momento, aunque marcaron un nuevo rumbo, retorno a la investigación científica, con profundos cuestionamientos del orden bioético. Bueno, ¿cómo se considera quién es el concebido? En realidad, quien corresponde determinar cuándo se considera concebido y cuándo hay un embrión es la biología y a la medicina. Para el encuadro jurídico, la noción de persona es imprescindible de su soporte natural y biológico, que es el ser humano.
Y la Academia Nacional de Medicina se ha pronunciado en este sentido, diciendo que la vida humana comienza con la fecundación, es un hecho científico con demostración experimental. No se trata de un argumento metafísico ni de una hipótesis teológica. En la reunión plenaria del 30 de septiembre de 2010, la Academia Nacional de Medicina emitió un pronunciamiento. Dice, el niño por nacer científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza en el momento de su concepción. Desde el punto de vista jurídico, es un sujeto de derecho, como lo reconoce la Constitución Nacional, los tratados internacionales anexos, los distintos códigos nacionales y provinciales de nuestro país. Que destruir un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano. Que el pensamiento médico a partir de la ética hipocrática ha defendido la vida como condición ineludible desde la concepción, por lo que la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a todos los médicos del país a mantener la fidelidad a la que un día comprometieron su juramento. El avance de la investigación científica ha generado varias teorías respecto del nacimiento, del comienzo de la existencia de la persona, algunas de las cuales de corte utilitarista. Bueno, teniendo en cuenta el concepto dado por la Academia Nacional de Medicina, el embrión es persona cualquiera sea el lugar que haya sido fecundado, incluso si lo hubiera sido en una placa de laboratorio. La medicina y la biología han demostrado que hay vida desde el mismo momento de la concepción, es decir, desde el instante de la unión del gameto masculino con el femenino. El embrión posee las mismas características genéticas de todo ser humano, 23 pares de cromosomas que caracterizan a la especie humana, por lo que se trata de una persona en acto y no en potencia. Al respecto, el Consejo de Europa ha formulado algunas recomendaciones tendientes a la protección jurídica de los embriones crioconservados, no implantados. La recomendación número 1046, que es del año 1986, justo donde se hace la primera aplicación de la primera técnica en nuestro país, establece que los embriones y fetos humanos deben ser tratados en todas circunstancias con el respeto que se debe a la dignidad humana. Ninguna intervención en el embrión in vitro o in útero o en el feto dentro o fuera del útero será permitido, salvo si su objetivo fuera el bienestar del niño que va a nacer o la facilitación de su desarrollo. Fijar postura sobre la condición jurídica del embrión extrauterino es fundamental para determinar si la crioconservación de embriones es considerado un derecho o un delito. Es el basamento para la obtención de una legislación protectora para el embrión extrauterino y represiva para toda maniobra que tienda a su destrucción, ya sea directa o indirectamente. Cualquier categorización del ser humano que lo prive de la personalidad en alguna de sus etapas de su desarrollo resulta contraria a los derechos fundamentales y a la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución Nacional en el artículo 16. Determinar su naturaleza no es una cuestión baladí, y se tiene en cuenta los efectos jurídicos que se generan al no reconocerse personalidad jurídica al embrión formado fuera del seno materno mientras no esté implantado en el vientre de la mujer. ¿Y qué es lo que sustenta el código vigente en los artículos 560 y 561, a que me voy a referir enseguida? Por lo tanto, han quedado sin protección legal y también sin regulación el descarte de embriones no implantados, la crioconservación, el uso de gametos provenientes de terceros, la reanimación de embriones descongelados, la utilización de embriones para experimentación, entre otras prácticas. Vamos a ver ahora la regulación en el derecho argentino. A partir de la reforma constitucional de 1994, el derecho a la vida es un derecho explícito por
la incorporación de tratados internacionales enumerados en el artículo 75, inciso 22, y en tal sentido encuentra sustento en la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Argentina en 1983, y en los artículos 4.1 habla del derecho a la vida, 5.1 el derecho a la integridad personal, y artículo 7 el derecho a la libertad personal. Otro instrumento de trascendental importancia es la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1959. El preámbulo establecía que el niño necesita protección y cuidado tanto antes como después del nacimiento. El principio segundo de la declaración dice: la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. El principio cuarto expresa que el niño es acreedor de atención prenatal, por lo que está reconociendo que aún antes, lo está reconociendo aún antes del nacimiento. Por lo tanto, estos principios deben hacerse extensivos al embrión concebido fuera del seno materno, que aún no ha sido implantado, crioconservado, ya que la declaración no hace distingo del lugar en que ha sido concebido. El principio noveno prohíbe todo tipo de trata, y el principio décimo protege la discriminación de cualquier índole. Entiéndase como tipos de trata la transferencia de embriones a mujeres que no sean sus madres biológicas, o la concepción de seres humanos por provisión directa de gametos de personas distintas a los que serán sus padres, la donación de gametos o embriones, y como actos de discriminación, la selección, el descarte de embriones, la producción supernumeraria de embriones, entre otras prácticas. 30 años después, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, reiterando lo que ya había sostenido la Declaración de los Derechos del Niño, establece en el artículo 1 que se entiende por niño todo ser humano hasta los 18 años. Y cuando Argentina ratifica esta convención en 1990 y la incorpora al texto normativo constitucional, hace una aclaración, que el artículo 1 se entenderá para Argentina, que es niño todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años. Aclaró y agregó esta expresión desde la concepción. Conforme la convención, la persona por nacer concebida dentro o fuera del seno materno es un ser humano que tiene derecho a que se le garantice el derecho a la vida, contemplado en el artículo 6 de la Convención, en la máxima medida posible a su supervivencia y desarrollo, y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos, contemplado en el artículo 7. A preservar su identidad, que está en el artículo 8. Por aplicación de este tratado, ninguna ley puede autorizar el descarte de embriones, porque está en juego el derecho a la vida. La selección de embriones, está en juego el derecho a no ser discriminado. Ni la fecundación con gametos de terceros ajenos al matrimonio o ajenos a la pareja que se somete al procedimiento, derecho a la identidad y a conocer a sus padres. La ley 26061, sancionada en el 2005, que habla de la protección de niños, niñas y adolescentes, ha establecido en su artículo 2 que la Convención de los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria. Todas estas prácticas que atentan contra el embrión se han legalizado con la sanción de la Ley 26862 del 2013, que se llama de reproducción médicamente asistida, que desconoció que la vida comienza en la concepción. Incluyó la donación de gametos o embriones en el artículo 2, la crioconservación de gametos o de tejido reproductivo en el artículo 8, en abierta violación a este tratado. Tampoco la ley ni el decreto reglamentario incluyeron entre sus previsiones recaudo alguno para prevenir la endogamia. En nuestro derecho, el Código Civil argentino, la obra magistral de Vélez Sarsfield, que rigió por espacio de 146 años, fijó el inicio de la vida en el momento de la concepción.
En Argentina el método de la fecundación asistida se aplicó desde que salió a luz en el 1986 hasta que se sancionó esta primera ley en el 2013 sin ninguna regulación legal. La doctrina venía aceptando pacíficamente que, por analogía, el principio de la existencia de la concepción en el seno materno se aplicaba a los casos en que la fecundación se hubiera realizado fuera del seno materno, concebido mediante técnicas de procreación asistida. Aún antes de ser implantado en el claustro materno, era considerado persona por nacer. El proyecto de unificación de la legislación civil y comercial del año 1987 conservan esta misma postura, igual que el proyecto de Código Civil y Comercial de 1998. Y el mismo criterio, luego de encendidos debates, se fijó en el código vigente, el Código Civil y Comercial de la Nación, está vigente desde 2015. Según lo que se establece en el artículo 19, que la existencia de la persona comienza con la concepción. Pero el párrafo que ha sido suprimido del proyecto originario implícitamente ha quedado vigente por lo dispuesto en el artículo 560 y 561 del mismo texto jurídico, en cuanto a la exigencia de la instrumentación del consentimiento informado para someterse a las técnicas de fecundación asistida, porque establece que cada vez que los progenitores se van a someter a estas técnicas, deben prestar renovar ese consentimiento. Y que el consentimiento que es libremente informado y libremente dado puede ser revocado hasta el mismo instante de la implantación, con lo cual los embriones crioconservados no son considerados como personas. Esto deja muchos interrogantes sin respuesta. ¿Qué hacer con los embriones supernumerarios que ya existen en el banco de fertilización y con los que se siguen generando a diario? ¿Dejarlos morir? ¿Darlos en adopción? No se legisló la adopción en el código. ¿Qué disponer cuando los progenitores deciden el cese de la crioconservación? ¿Qué disponer en caso de divorcio, separación, de muerte de uno o de ambos progenitores? Entre muchos otros interrogantes que generan nuevos escenarios éticos y legales que no han sido resueltos. En la fundamentación del código se justifican estas omisiones en las llamadas conductas autorreferentes. Pero, en mi opinión, no se puede, bajo esta apreciación, cobijar cuanto ensayo puede ocurrirse a los méritos de lo científico, porque está en juego la vida ajena, como lo ha sostenido un fallo de la Cámara de Apelaciones de Corrientes en el 2011. El niño por nacer es persona respecto a la madre, es hijo, y esta condición para los padres entraña derechos, pero también deberes, que el Estado debe garantizar. El respeto por la vida desde el instante de la concepción se viene a fortalecer con la jurisprudencia de tribunales nacionales y también extranjeros e internacionales. Bueno, aunque también hay fallos en contra. En diversos fallos se sostuvo que el comienzo de la vida humana se inicia en la concepción y por lo tanto desde ese momento existe un sujeto de derecho. En Argentina, uno de los primeros pronunciamientos sobre la naturaleza jurídica de las personas concebidas fuera del seno materno y sobre la protección de los embriones supernumerarios fue en diciembre del año 1929, en el caso conocido, en el momento muy nombrado, Rabinovich, que tramitó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo civil número 56, que había dispuesto realizar un censo de embriones no implantados procediendo a su interiorización, prohibir toda acción sobre ellos que implique su destrucción o esterilización, ordenar que toda disposición material o jurídica de los mismos sea completada con intervención judicial y del Ministerio Público. La intervención del asesor es incuestionable, atento a que los incapaces son promiscuamente representados por él
que es parte de todo asunto en que se trate de personas o bienes de ellos. Al legislar sobre el Ministerio Público, el Código establece que puede declararse nulo los actos y contratos en los que interese la persona o bienes de estos incapaces y no hubiera intervenido el Ministerio Público. Otro fallo de mayo del 2011 de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes, que mencioné recién, contra una obra social que la condenaba a cubrir los gastos a una afiliada de su cónyuge para un tratamiento de fertilización asistida. Y la Cámara dijo: el deber de protección a la vida como bien constitucional impide que el Estado asuma políticas abortivas, fomente la manipulación genética, imponga controles de natalidad. Ni la clonación, ni la destrucción de embriones, ni la interrupción del embarazo admiten ubicarse entre las conductas autorreferentes, aunque más no sea porque está en juego la vida ajena. Otro fallo del Máximo Tribunal de Costa Rica, de marzo del 2000, que deroga el decreto que autorizaba la fecundación in vitro en Costa Rica entre 1995 y 2000, que luego fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en noviembre del 2012 falló en contra del Estado de Costa Rica en el conocido fallo Arcadia Murillo. En su momento, el Máximo Tribunal de Costa Rica dijo que durante la ejecución de la técnica se transfieren al útero embriones previamente fecundados en laboratorio a sabiendas que la mayor parte de ellos está destinado a no generar un embarazo. Lo esencial es que los embriones, cuya vida se procura primero y luego se frustra, son seres humanos y el ordenamiento constitucional no admite ninguna distinción entre ellos. La aplicación de la técnica de fecundación in vitro y transferencia embrionaria en la forma en que se desarrolla en la actualidad atenta contra la vida humana. Otro fallo, que es del Tribunal Europeo de Justicia con sede en Luxemburgo, se pronunció también en favor de la defensa de la vida. En el caso Oliver Brüste versus Greenpeace, que este caso ha sido citado en el fallo Arcadia Murillo por la Corte Interamericana. Es del 19 de octubre del 2011 y dice que todo óvulo humano fecundado a partir de la fecundación debe considerarse un embrión humano, que una invención biotecnológica debe ser excluida de la protección jurídica de las patentes cuando para su proceso haya requerido la previa destrucción de embriones o use a estos como material de base. O un fallo de junio del 2015 del Tribunal Constitucional Español. Se pronunció en pleno en defensa del embrión en el caso del farmacéutico Herrera Dávila, sobre suministro de la píldora del día después, por estar demostrado científicamente el efecto antiinflamatorio del fármaco con el principio activo levonorgestrel, y por ende reconoció el derecho a la objeción de conciencia del boticario y dejó sin efecto la sanción que le había impuesto la Junta de Andalucía. Bueno, tanto los pronunciamientos judiciales, nacionales, extranjeros, defienden la vida desde el instante de la concepción, otorgan entidad jurídica al embrión y consideran que las técnicas afectan a la vida humana. Ahora voy a hacer referencia a la afiliación post-mortem a propósito de un fallo muy reciente, de agosto pasado, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien la afiliación por voluntad procreacional regulada finalmente en el Código eliminó la regulación de la afiliación post-mortem al modificar el artículo 563 y eliminar la parte que la autorizaba, la jurisprudencia viene permitiendo la utilización del material genético post-mortem antes y después de la vigencia del Código, debido al vacío legal que el Código ha dejado. Uno de los primeros que se conoce sobre fecundación post-mortem concluyó autorizando la utilización de material genético bajo la figura del consentimiento presunto. En el caso de que la actora había pedido una acción declarativa,
y solicitando al tribunal que declare que no existía impedimento para que se le implantara el material genético crioconservado de su cónyuge premuerto. Es un fallo de noviembre del 2011 del Tribunal de Familia número 3 de Morón. Otro fallo, que si bien no se trata de un caso de muerte, sino de separación, se destaca la trascendencia del consentimiento dado por ambos y la responsabilidad que asumen los progenitores al someterse a estas técnicas. Y dice una parte del fallo: se autoriza la implantación de embriones crioconservados a pesar de la oposición del padre, separado de hecho de la actora, pues su negativa actual se opone a la aceptación de la paternidad biológica ocurrida desde el momento en que aceptó hacerse un tratamiento de fertilización asistida. Desde que el hombre aportó su material genético para la procreación, aceptó su participación con todas sus consecuencias, incluso la mantención de ese hijo. Este es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala J de septiembre de 2011. Otro fallo de la Cámara de Apelaciones de Mendoza hizo lugar al pedido de transferencia post-mortem a favor de una mujer que había conseguido con anterioridad y autorización judicial extraer material genético del cuerpo de su cónyuge. Un fallo de la Cámara de Apelaciones tercera en lo civil comercial de Minas, de Paz y Tributario de Mendoza, de agosto del 2014. Los pronunciamientos favorables no han cesado después de la puesta en vigencia del Código en 2015. En un fallo se hizo lugar a una acción de amparo promovida por una mujer para que la obra social diera cobertura integral y gratuita para la implantación de 6 embriones crioconservados con material de su conviviente fallecido. Un fallo del diciembre del 2015 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Minería número 4 de Santa Rosa, La Pampa. Y otro antecedente es el fallo en el que una mujer solicita autorización judicial para utilizar el material genético crioconservado extraído después de muerto con autorización judicial a su conviviente fallecido en el accidente ferroviario conocido como la tragedia de Flores, para un tratamiento de fertilización asistida. La magistrada para la resolución del caso prestó especial relevancia a la conformidad de los padres del fallecido, como si esto fuera un elemento preeminente en un proyecto de parentalidad post-mortem, recurriendo a otra modalidad del consentimiento, como es el consentimiento por representación. Finalmente fundamentó la autorización en que, si bien no existe norma que regule la petición formulada, invocó el artículo 19 de la Constitución Nacional y la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo de 1994. Esto es un fallo de Juzgado Nacional en lo Civil número 87 de junio del 2016. De los casos planteados surgen otros tantos interrogantes que no se han regulado en el Código. A pesar de que se vislumbraba, de acuerdo a la sofisticación que se va adquiriendo estas técnicas, tales como en caso de que el potencial progenitor hubiera dado y renovado el consentimiento con todos los recaudos exigidos en los artículos 560 al 562, pero el fallecimiento acontezca antes de que se lleve a cabo materialmente la práctica, ¿se la podría llevar a cabo o no? En caso afirmativo, ¿la persona nacida bajo esta modalidad tendría filiación respecto del fallecido? ¿Tendría vocación hereditaria respecto de él? ¿Qué fuerza tendría el consentimiento dado? ¿Se debería cumplir algún plazo entre la instrumentación completa del consentimiento y el llevar adelante materialmente la práctica para darle una fecha cierta? Podrían incluirse entre las directivas anticipadas del artículo 60 del Código que la persona preste su consentimiento para que dentro de un plazo los embriones producidos por estas técnicas sean implantados. Bueno, ninguno de estos interrogantes y otros más que pueden surgir no han sido resueltos y tratados en el Código.
El código no tuvo en cuenta lo que está en juego, es nada menos y nada más que la posibilidad de completar o no el desarrollo normal de millones de seres humanos. Se legisló solo en nombre de la modernidad vacía, ya que se habilitó ilimitadamente la aplicación de las técnicas de fecundación asistida para la generación de seres humanos. Pero una vez creados, se los priva de la posibilidad de continuar su desarrollo vital con artilugios legislativos o con disposiciones por fallos judiciales, que hacen que la mujer se vea impedida de obtener la implantación del embrión. Esos embriones están condenados a ser destruidos, como si se tratara de objetos inservibles. Bueno, en cuanto a la fecundación post-mortem, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de agosto pasado. Uno es de descarte de embriones y el otro es de fecundación post-mortem. El del 20 de agosto del 2024, sobre descarte de embriones, hay un recurso de queja por el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de lo civil. Una pareja pide el descarte de embriones, se autoriza en primera instancia, hay una apelación, la Cámara de Apelaciones la confirma y el fiscal plantea, recurre de la Corte y se lo deniega, entonces se va en queja ante la Corte, interpone el recurso de queja. La Defensora General de la Nación desiste del recurso de queja con el argumento de que la intervención en representación de embriones no implantados excedía el mandato legal por no advertir a aquellos el carácter de persona en los términos de la normativa vigente y lo decidido por la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo. El fiscal general sostiene que el caso Artavia Murillo no resulta análogo al presente caso, porque no está en juego el derecho a procrear de la madre o del padre, sino el periodo de descarte de embriones ya creados. Y cuestionó la omisión de valorar los argumentos del Ministerio Público relativos a la existencia de normas que lo obligan a garantizar la protección de los embriones generados por técnicas de reproducción asistida, porque no son cosas que el ordenamiento jurídico no habilita el descarte y que el Congreso lo dejó para una ley especial. La Corte finalmente exhorta al Congreso a regular la materia en cuestión y desestima la presentación. Y hay un voto del presidente, doctor Horacio Rosati, que sostiene que el Ministerio Fiscal pretende asumir la tutela que está asignada al Ministerio Público de la Defensa, que es el que desiste del recurso de queja, y que el Ministerio Público Fiscal carece de aptitud procesal para intervenir en el carácter que invoca, y que el Código dispuso que la protección del embrión será objeto de una ley especial y el Poder Legislativo no ha cumplido con su compromiso hace una década y también desestima la presentación. El otro fallo es del día siguiente, el 21 de agosto, es sobre autorización post-mortem para continuar con programa de inyección intracitoplasmática de espermatozoides. La Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil, Sala A, confirma la sentencia de primera instancia que deniega la autorización solicitada para utilizar en un tratamiento de fertilización asistida post-mortem el material genético crioconservado de quien fuera en vida su cónyuge. Contra dicho pronunciamiento, la actora deduce el recurso extraordinario. Y el presidente, doctor José Rosati, los considerando, dice que el gameto masculino o femenino no constituye una persona física, no es un nasciturus. En otro de los considerando, dice que no hay norma que regule el consentimiento de una persona fallecida para la utilización de su material genético y por lo tanto se aplica el artículo 19 de la Constitución Nacional. Sí hay norma que regule el consentimiento y es el 560 que se debe seguir lo dispuesto en ese artículo del Código vigente. Que la norma prohíbe el consentimiento presunto y exige los requisitos del artículo 561,
y que no está en juego la voluntad de la persona supérstite, sino de la persona fallecida. Y por su parte, el ministro doctor Ricardo Lorenzetti considera que en relación a los gametos y embriones no significa que hubiera un proyecto parental post-mortem. No hay derecho del gameto ni del embrión al implante. Si se permitiera, podría obligarse judicialmente a una mujer a implantarse embriones crioconservados y afectarse el derecho a su propio hijo. Y también desestima la presentación directa. Bueno, por lo tanto, vemos que los fallos están en distintas orientaciones. El debate es cada vez más candente y no se lo puede soslayar. Por ello es necesario que el legislador deba suplir las lagunas normativas para proteger a los embriones crioconservados ya existentes y detener la aplicación de las técnicas de protección, de reproducción extracorpórea, por lo menos en la forma en que se están llevando a cabo. Porque si para lograr un embrión se deben fecundar cantidad de óvulos, que algunos se crioconservan, porque se crioconservan los más aptos, los viables, y otros se descartan directamente, eso lo dicen los propios medios de publicidad de los centros de fertilización. Se crioconservan los embriones que son viables. Por lo tanto, las técnicas están fracasando, evidentemente. Lo cierto es que en la actualidad no existe resguardo jurídico para quienes eligen esta riesgosa alternativa, ni para el niño por nacer, ni para la familia. Porque aunque la práctica no está prohibida, los centros de fertilización, ante la desorientación, la falta de una información veraz, en situaciones que se complejizan, recurren a la judicialización del caso, terminando la intimidad de la pareja ventilada. El código vigente, lejos de resolver la cuestión, ha dejado a esos seres concebidos en la misma situación que existían antes de su entrada en vigencia. Bueno, ya para terminar, volviendo a los romanos, ellos pergeñaron una legislación tuitiva para el concebido en el seno materno que no dejó ningún aspecto sin cubrir, tal lo que venía regulado en el título de la inspección del vientre y custodia del parto. ¿Y quiénes llevarán adelante, quiénes se encargarán en los procedimientos legalizados por el código, por la ley específica? ¿Quiénes cumplirán acabadamente este rol que las matronas romanas cumplían tan acabadamente para controlar el embarazo y el momento del parto? Podríamos establecer un paralelismo con la exposición de los niños, que fue una práctica habitual y permitida en la Roma antigua, pero porque todo el ritual que la acompañaba armonizaba con las costumbres de la época. Hoy parece reeditarse con los concebidos por procedimientos de fecundación asistida que son expuestos en los bancos de fertilización o abandonados en los bancos de fertilización. No obstante, esa amplia libertad que existió en la época arcaica romana fue dejada de lado ya en la época imperial, considerada como un delito público, y en la época con el cristianismo se creó instituciones donde albergar a esos hijos que eran abandonados o expuestos por los padres. Y modernamente fue el antecedente de las casas de niños expósitos. Bueno, teniendo en cuenta que la ley y la conciencia romana protegieron la vida del nascituro desde el primer instante, partiendo de la equivalencia ontológica entre el concebido y el ya nacido, consideramos que no hay avance duradero sin afianzarse en las raíces, porque innovar no es romper con la tradición, sino incorporarse a ella y a partir de allí proyectarse más allá de los tiempos, pero sin que nos apartemos de la razón natural.
Muchas gracias por su atención. Bueno, estimada Susana, muchas gracias por la brillante exposición. Lo acabado digamos, del tema lo tomaste desde varios puntos de vista. Antes de hacer unas conclusiones, pregunto si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual a la disertante. La tendría que hacer según las indicaciones por el chat, ¿sí? Yo lo vigilo. Por ahora son felicitaciones nada más en el chat. Muchas gracias a todos. Sí, el tema es para debatirlo. Y hay dos posturas muy encontradas. Cada una tiene su fundamento. Bueno, yo voy a hacer una pequeña acotación en el tema. Yo creo que es peligroso y me gustaría si compartís, si no lo compartís, Susana, somos amigos lo mismo. Yo creo que es peligroso el vacío legal que hay, ¿no es cierto? Porque yo desde una concepción cristiana, humana, para mí, que estén crioconservados y mantenidos, y ahora se está hablando de la posibilidad de la destrucción de varios de ellos por la cantidad que hay, me parece que para mí son seres humanos. Más allá de una concepción, religiosa o no, el alma o no, yo creo que si potencialmente pueden ser seres humanos, ya son seres humanos, ¿se entiende, no? Es decir, sí, yo creo que eso es una deuda que se tiene, ya no es la parte judicial, sino es la parte legislativa, que no se preocupa en el tema. Lo dicen las exhortaciones de los fallos recientes que vos citaste muy bien, que yo los había leído, que exhortan al Poder Legislativo, al Estado, para que se pongan los pantalones, lo dicen en otras palabras, ¿no? Para que tomen cartas en el asunto. Lo llamativo del caso, creo que es el último fallo que vos citaste, o el anteúltimo, en las opiniones de Lorenzetti y creo que de Rossetti, que vos bien lo dijiste, el fallo fue denegado por una formalidad. Digamos, la Corte dice, no es procedente porque llega mal el recurso. Y ahí es lo llamativo. Tanto Rossetti como Lorenzetti, si ya había terminado, dan su opinión. O sea, porque consideran que era necesario darla. Y ahí es en el caso que hablan del caso del post-mortem, si no es ese, es de la misma época el fallo, que dicen que en el caso no se podía igualmente hacer el implante porque es una decisión personalísima del padre, en ese caso, y el padre había muerto. O sea, eso es lo que me llamó la atención, porque son tajantes en cuanto a decir, es improcedente, pero después dan su propia opinión y ahí también introducen que es el Estado el que tiene que dar digamos, una solución al tema. Si bien yo no soy especialista en eso, sí me interesa porque me interesó siempre la persona por nacer, y me interesa leer todo lo que jurídicamente sale y bueno, lo vengo siguiendo. Pero evidentemente ya es el Poder Legislativo Judicial, que es el que me parece que, ¿cómo te puedo explicar? Es el que termina finalmente recibiendo todo, porque cuando no se toma una decisión, la gente a veces se pone con problemas, se le niega o hay diversidad en la pareja, es el Poder Judicial que tiene que salir a estañar lo que el Poder Legislativo no hizo. Un tema muy complicado. Me agradó mucho, te digo, toda la legislación europea que trajiste, española, belga, bueno, muy interesante todo el juego que hiciste. Realmente veo que es un trabajo que venís haciendo hace tiempo. Era lindo que lo dieras a exponer y te agradecemos muchísimo, tanto Mirta, yo y todo el instituto, te agradecemos enormemente que lo trajeras. Esto se va a ver muchísimo
por las entradas que después tiene por YouTube el colegio. Sabemos que son cantidades que yo una vez me lo dijeron y no lo podía creer, la cantidad de gente, no solamente matriculares, sino gente de otra disciplinada o legas que se ponen a ver temas que le interesan. Y bueno, y los romanitas hacen mucho un aporte, ¿no es cierto? Un aporte sobre algo. Sí, bueno, es un tema muy polémico. Yo he mostrado y trato de mostrar fallos. Por ejemplo, hay un fallo que se funda, anterior al código, en el consentimiento presunto. Y hay otro fallo posterior que dice que no puede haber consentimiento presunto. Otra novedad fue el fallo que también he comentado, el consentimiento por representación, donde le toman relevante la voluntad de los padres del fallecido para hacer lugar a la aplicación de las técnicas y a la implantación del material genético. Bueno, hay distintas opiniones. Claro, opiniones, y también entra toda la bioética en esto. En el artículo 19 para autorizarlo, y otros fallos se fundan en el 19 para no autorizarlo. Ya, claro, ahí está. Justamente en ese enjambre, no encuentro la palabra, en ese problema que hicieron, el tijeretazo que le pegaron al artículo, al 19, la versión oficial, ¿no es cierto? Claro, claro. Lo que le eliminaron al 19 quedó vigente en el 560 y 561. Sí, exactamente. Y lo dijiste muy bien en la exposición. También estaría, creo que el 21, que habla después, dos artículos después, también hace ya la referencia. O sea, evidentemente hubo una desprolijidad en el tema, que realmente es una lástima. Porque lo de la fecundación post-mortem lo eliminan, bueno, pero al haberlo eliminado, ahora está generando planteos judiciales. Y vos fijate que las cuestiones se presentaron. Sí, perdón que te interrumpa. Sí, porque se escuchan otras voces bien a veces, perdón. Sí, lo que decías vos recién, terminan las cuestiones judicializándose. Si no hay una ley, si no hay un código completo o no hay una ley específica que regule todas las cuestiones, o todas las que por lo menos se conocen desde el punto de vista científico hoy, las situaciones se terminan judicializando. Y sobre todo porque padres o matrimonios o parejas que crioconservan embriones, llega un momento que económicamente no los pueden seguir conservando, y bueno, y piden el descarte como este fallo. Sí. Entonces, ¿qué es entonces el embrión? Como bien vos lo dijiste en un momento dado, ¿es una cosa o es...? Yo, para mí no es una cosa, yo parto de ese punto de vista. Pero bueno, pero parecería que fueran cosas, ¿no es cierto? Mi punto de vista es bien contundente y claro. Hablando del punto de vista religioso, yo también soy creyente, pero no lo tomo desde el lado de la creencia, sino desde el lado del derecho natural. O sea, claro, es el derecho natural, que está por encima del derecho positivo. Claro, eso coincidimos. Hacer es legislarlo, terminar de legislarlo. Como lo dice el código, que ya cumple 10 años, que el tema de los embriones crioconservados será objeto de una legislación especial, pero esa legislación especial no se dictó en 10 años que pasaron, como dice el voto del presidente Rosato. Y ¿sabés lo que me llama la atención, querida Susana? Que los fallos originarios son de casi 10 años, 10 años, o el problema fue hace 10 años, por lo que yo te venía siguiendo atentamente, y después la Corte se despidió después de 12, 13, como sabemos, cómo es el sistema. Entonces yo me quedé pensando y digo, 10 años, 12 años que se discutía si el embrión sería un chico ya adolescente casi. Entonces, o sea, da escosor, ¿no? Da escosor. Primer fallo, por lo menos el primero conocido, de Rabinovich, donde se ordenaba que se haga un censo de embriones, nunca se concretó. Claro, y él en un momento dado, creo que se ha titulado tutor o curador de los embriones, ¿no? Si estamos hablando de Rabinovich. Tutor. Y al final después renunció porque se ve que estuvo un montón, como de 8, 9, 10 años, finalmente renunció, se ve que no pudo con el TEO. Lo que teos de los centros de fertilización.
para no someterse al censo de embriones. Claro, claro. Pues ya es un tema realmente apasionante. Daría para un rato enorme. Yo pido un aplauso enorme de vuelta para Susana y gracias. Muchísimas gracias por todo. Todos los participantes, es un día de actividad académica y que estén presentes tantas romanistas y no romanistas también, es bueno, porque es un tema para debatirlo. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a todos por estar hoy acá y acompañar al instituto. Y el derecho romano sigue vigente, porque no todos imaginan que podemos tratar la fecundación asistida de algún modo, porque es una prolongación de los principios romanísticos, ¿no? Bueno, un beso para todos, que todos sigan bien. Adiós. Buenas tardes y gracias para todos. Prontamente. Chau, chau.